Hola, hoy les voy a presentar lo que es el trabajo de la biomecánica del ciclo de marcha. Esto es para la clase de ergonomía impartida por el docente Omar Plantillazo Cegueda. Somos del grupo 6X, los integrantes del equipo son Samuel Contreras Armenta, Juan Pablo Reyesa Jiménez y su servidor Marco Antonio Becerra Alvarado. Pertenecemos al Instituto Tecnológico de Tijuana. Introducción. En este trabajo analizamos el ciclo de la marcha desde una perspectiva biomecánica. Explicamos sus fases principales, los determinantes que permiten un movimiento eficiente y cómo cada parte del cuerpo contribuye a caminar de manera estable y con menor gasto de energía. También revisamos conceptos clave como la rotación pélvica, la flexión de rodilla y el movimiento del pie, para comprender mejor cómo funciona la locomoción humana. Primero que nada, vamos a tener el concepto de marcha. La palabra marcha puede referirse en términos biológicos que es el modo de locomoción bípeda del ser humano, que consiste en una sucesión de pasos y un balanceo alterno de las piernas para el desplazamiento. Tenemos lo que es el ciclo de marcha, son dos conceptos distintos a marcha, ciclo de marcha. El ciclo de marcha es la secuencia completa de movimientos que ocurre desde que un pie toca el suelo hasta que ese mismo pie vuelve a hacerlo, comprendiendo dos fases principales. El periodo de apoyo, donde el pie está en contacto con el suelo aproximadamente el 60% del ciclo, y el periodo de balanceo o oscilación, donde el pie está en el aire aproximadamente el 40% restante. Aquí lo podemos observar, lo que es nuestro periodo de apoyo del 60%, tenemos que tener en cuenta que nuestro pie de apoyo, que es el que estamos estudiando, el que estamos seleccionando, el pie derecho, tenemos doble apoyo y tenemos aquí ya lo que es el apoyo, está levantando ya lo que es el pie izquierdo. El pie izquierdo por el momento está realizando el periodo de balanceo o oscilación. Ahorita en el transcurso, mientras se ve la imagen que va caminando la persona, podemos observar el punto de apoyo, no despega el pie absolutamente ni un momento, hasta aquí que ya pone su punto de apoyo, que es el pie izquierdo, y comienza el momento de oscilación. Aquí ya tenemos el pie derecho levantado, da el paso y termina cuando coloca el talón de nuevo. Si se dan cuenta, inicia con el talón aquí, hace todo el ciclo, todo el movimiento, y el ciclo termina cuando vuelve a tocar el talón. Tenemos las fases de la marcha, que son fase de apoyo, fase de oscilación y fase de doble apoyo. Son las que anteriormente habíamos mencionado. La fase de apoyo de una extremidad determinada se produce cuando la extremidad está en contacto con el suelo. Por tanto, estamos hablando de la fase de apoyo del miembro izquierdo y del miembro derecho. La fase de apoyo comienza cuando el pie toca el suelo y finaliza cuando el pie se desprende del suelo. Fase de apoyo, lo está tocando, toca, 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 y aquí ya se desprende del suelo. Ahí termina lo que es la fase de apoyo. La segunda fase es el balanceo, el cual ocurre cuando la extremidad no está en contacto con el suelo. La fase de balanceo comienza cuando el pie se retira del suelo y finaliza cuando vuelve a tocar el suelo. Aquí también nos ocupamos de la fase de balanceo de la extremidad derecha e izquierda. Entonces la parte de balanceo, como lo había mencionado anteriormente, vemos que está levantando el pie, avanza y vuelve a tocar. Este es un pequeño ciclo, fase de balanceo. Y por detrás tenemos un fragmento del ciclo de la marcha cuando ambas extremidades están en contacto con el suelo y simultáneamente se denomina fase de dos apoyos. Ocurre cuando la primera extremidad que finaliza la fase de apoyo todavía está en contacto con el suelo, a través del antepié y la puntera, y la segunda extremidad ha terminado la fase de balanceo y entra en contacto con el suelo. La fase de doble apoyo es el elemento básico que distingue la marcha de la carrera, en la que no se produce la fase de dos apoyos y en su lugar aparece la fase de vuelo. Entonces tenemos que el doble apoyo pues es cuando tenemos ambos pies sobre el piso. Aquí tenemos una, y aquí ya no está, si se dan cuenta, que ya no podemos observar lo que es el doble apoyo. Aquí sí.
Aquí ya no, vuelve y aquí sí. Las siguientes determinaciones se utilizan para el análisis biomecánico de la marcha. Tenemos lo que es la cadencia. Este es el número de pasos dados en un minuto. Hay estudios que han demostrado que el ritmo natural de locomoción de las mujeres es de 122 pasos por minuto en promedio, mientras que en los hombres es de 116 por minuto. Tenemos lo que es la longitud de la calzada, de la zancada. Esta es la distancia entre los mismos puntos de apoyo sucesivos de la misma extremidad, por ejemplo, los puntos en los que una extremidad determinada inició la fase de apoyo o finalizó la fase de balanceo. Y tenemos lo que es la longitud de paso. Esta es la distancia entre los puntos seleccionados, pero los mismos de la extremidad derecha e izquierda. Por ejemplo, la distancia entre la posición del talón de la extremidad derecha e izquierda. La longitud del paso puede ser diferente para la extremidad derecha e izquierda. Aquí tenemos este ejemplo. Dice, pues lo que tenemos lo que es la longitud de zancada, la distancia entre los mismos puntos de apoyo. Entonces tenemos lo que es nuestro punto de apoyo y vuelve a poner el pie izquierdo al punto de apoyo. Esto es lo que es la zancada, esta distancia de aquí a aquí, de talón a talón. Y la longitud del paso es la distancia entre los puntos seleccionados. Tenemos lo que es de mi talón derecho a mi talón izquierdo. De aquí a aquí es un paso. Hay que saber diferenciar. De aquí a aquí un paso, de aquí a aquí zancada. Aquí podemos observar, es un pequeño como resumen de lo que vimos anteriormente. Podemos observar que tiene aquí un doble punto de apoyo. Esto equivale al 10% del soporte, es el doble soporte o doble punto de apoyo. E inicia lo que es la base de apoyo. Aquí. De aquí a aquí. Aquí podemos observar que termina nuestra base de apoyo. Y aquí nos lo están marcando. Tenemos nuestro 50% más el 10%, equivale al 60% que habíamos mencionado anteriormente, que es nuestra fase de apoyo. Y vuelve a iniciar lo que es la fase de doble soporte. Estamos con ambos pies sobre el suelo. Después del doble apoyo, inicia lo que es el balanceo. Inicia el swing, es el balanceo, que equivale al otro 40%. Aquí lo podemos observar. Va levantando el pie, va levantando y vuelve a tocar para iniciar de nuevo el ciclo de marcha y volver a comenzar desde aquí, de este punto. Entonces, aquí logramos ver que nuestro ciclo de marcha inicia desde que mi talón está tocando la base del suelo. Este es mi paso izquierdo. Hace el movimiento que aquí sería el paso de pie izquierdo a pie de pie derecho a pie izquierdo. Es el paso. Y de nuevo vuelve a tocar lo que es el talón, la base, el suelo. Y esto es lo que referimos como zancada. Aquí termina mi ciclo. Inicia mi ciclo con talón derecho y finaliza mi ciclo con talón derecho. Y como su nombre lo indica, es un ciclo, vuelve a avanzar y así sucesivamente. Tenemos la marcha como actividad cíclica. Esta se caracteriza por un patrón específico, el cual existen ligeras diferencias individuales. Sin embargo, el tamaño y alcance de estas diferencias es tan pequeño que permite especificar un patrón de marcha estándar, que se puede escribir utilizando diferentes parámetros. Estos valores incluyen atributos de la marcha y determinantes de la marcha. Los atributos de la marcha, el primer grupo de este tipo son los atributos de la marcha. Se pueden distinguir los siguientes 5 atributos para caminar, lo que es la estabilidad de apoyo, el espacio libre correcto debajo del pie durante la fase de balanceo, es decir, elevación adecuada de la extremidad, aproximadamente 18 centímetros es lo que se está considerando que es la distancia correcta. El otro atributo puede ser es el posicionamiento adecuado del pie antes del inicio de la fase de apoyo, que al caminar correctamente comienza cuando el talón toca el suelo.
Tenemos otro atributo que es la longitud de la zancada adecuada y lo que es la minimización del consumo de energía. Estos atributos de la marcha es base esencial para una persona al caminar. Podemos decir que es lo adecuado, lo que realmente se necesita para poder tanto caminar cómodamente, evitar algún tipo de lesión, utilizar la menor cantidad de energía posible al caminar y tener una zancada correcta. Tenemos lo que son también los determinantes de la marcha, en este caso son 6. Tenemos lo que es la rotación pélvica en un plano horizontal, la oblicuidad pélvica en el plano frontal, movimientos laterales pélvicos, flexión de rodilla durante la fase de apoyo, acortamiento funcional de la extremidad durante la fase de balanceo y el movimiento del pie y cambios angulares en la articulación del tobillo en el plano sagital. Okay. Movimiento de la articulación de la cadera. Aquí tenemos un pequeño video del movimiento de la articulación. Esta es la rotación pélvica en un plano horizontal. Tenemos la rotación pélvica se describe en el plano horizontal, es decir, alrededor del eje longitudinal del cuerpo. Este determinante se refiere al correcto posicionamiento de la pelvis y por tanto las articulaciones de la cadera. En el plano transversal, en la fase de doble apoyo. El movimiento hacia adelante del miembro adelantado en la fase de balanceo se combina con el movimiento de rotación pélvica que sigue a ese miembro por medio del movimiento hacia adelante del lado adelantado de la pelvis. Este movimiento se produce de forma simétrica y alternativa para ambas extremidades y permite extender la longitud de los escalones. Tenemos lo que es la oblicuidad pélvica en el plano frontal. Este determinante describe la posición de la pelvis y las articulaciones de la cadera en el plano frontal, es decir, la rotación de la pelvis alrededor del eje sagital. El movimiento del pélvico en el plano frontal consiste en la posición de la pelvis ligeramente oblicua al caer hacia el lado de la extremidad en la fase de balanceo con elevación simultánea del lado de la extremidad de apoyo. Tenemos lo que son los movimientos oblicuos laterales. Nuestros oblicuos son esta parte de aquí, que se mueve. Aquí podemos observar una ligera curvatura de arriba hacia abajo cada que da un paso. Por ejemplo, aquí está dando el paso con el pie derecho, esta parte tiende a subir y esta tiende a bajar un poco, ligeramente, o esta, por decirlo así, tiende a ir hacia adelante y dejamos fijo lo que es nuestro pie de apoyo en la parte de atrás, mientras aquí hace el movimiento oblicuo. Oscilatorio, perdón. Los movimientos laterales de la pelvis son el resultado de una carga alterna de las extremidades inferiores y son el resultado del movimiento de la pelvis hacia la pierna de apoyo. La pelvis hacia la pierna de apoyo. Tenemos lo que es la flexión de rodilla durante la fase de apoyo. Este determinante describe el valor del ángulo de flexión de la rodilla del miembro de apoyo en la fase de plena carga. El movimiento de la extremidad en la articulación de la rodilla durante la fase de apoyo comienza con el movimiento de flexión, que dura hasta que la otra extremidad se desprende del suelo. Luego, la flexión de la articulación de la rodilla alcanza el valor máximo, alrededor de entre 15 y 20 grados, seguido de un movimiento de extensión para que al final de la fase del apoyo comience la flexión nuevamente. Aquí tenemos lo que nos está indicando aquí la flexión de rodilla durante la fase de apoyo. Tenemos nuestra fase de apoyo, flexiona ligeramente la rodilla, avanza, tiene nuestro pie de apoyo, el movimiento oscilatorio, da el paso, aquí flexionando lo que es la articulación de la rodilla nuevamente, del pie, y avanza y da el siguiente paso para tener el pase de doble apoyo de nuevo. Tenemos lo que es el movimiento del pie y cambios angulares en la articulación del tobillo en el plano sagital. El posicionamiento correcto del pie, es decir, el ángulo correcto de articulación del tobillo cuando el talón golpea, dorsiflexión, llamado así, y cuando la extremidad se separa del suelo, lo cual llamamos flexión plantar. Aumenta la longitud efectiva de la extremidad inferior. Una marcha correcta debe cumplir
las siguientes condiciones. Los escalones de ambas extremidades inferiores deben de tener la misma longitud. El tiempo de carga para ambas extremidades inferiores debe ser el mismo. Se debe garantizar la coordinación adecuada de todo el torso y las extremidades superiores con el trabajo de las extremidades inferiores. Aquí lo que nos está indicando es que al momento de nosotros dar el paso, pues obviamente nuestro torso tiene que seguir lo que es nuestro cuerpo, no tenemos que dejarlo inmóvil o en la parte de atrás porque vamos a crear un desequilibrio y podemos resbalar o caer o causar alguna lesión. El contacto del talón con el suelo está relacionado con el movimiento del pie, cuyo movimiento asegura el posicionamiento correcto de la parte inferior de la pierna y el muslo en rotación externa. El desprendimiento del pie del suelo se acompaña de la aducción del pie, cuyo movimiento inicia la rotación interna de la parte inferior de la pierna y el muslo. Y también tenemos lo que son las conclusiones personales de cada uno de los integrantes. Y tenemos el aprendizaje. Al analizar la biomecánica del ciclo de la marcha, aprendimos que este estudio no solo sirve para entender cómo caminamos, sino que también tiene aplicaciones importantes en diferentes áreas. Por ejemplo, la información sobre los determinantes de la marcha se utiliza en la rehabilitación de personas que tuvieron lesiones o cirugías, ya que permite identificar qué parte del movimiento está fallando. También es útil en el deporte para corregir la postura, mejorar el rendimiento y evitar lesiones por mala técnica, al correr o caminar. Son las referencias: Fundamentos de la biomecánica humana, de la Editorial Médica Panamericana, hecha por González R. y Martínez L. en el 2020, y Perry J. y Bornfield J. hecho en el 2019 con el análisis de la marcha humana. Este es un pequeño resumen de lo que es la biomecánica del ciclo de marcha. Obviamente es un tema muy extenso, a pesar de que únicamente es una caminata, podemos observar, pero son detalles, son también aplicación de fórmulas para ver lo que es la distancia, el tiempo que tardas, la cantidad de pasos, etc. Por nuestra parte sería todo. Quedo atento a cualquier duda o a cualquier pregunta. Mi nombre es Marco Antonio Becerra, su servidor. El equipo conformado por Samuel Contreras Armenta, Juan Pablo Berreyesa Jiménez, de la clase de ergonomía. Les agradece su atención.